Muchas gracias Claudia, gracias Guadalupe, qué gusto estar aquí con ustedes en esta transmisión conjunta. Y estoy aquí en el estudio en presencia y les agradezco muchísimo del periodista y caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. ¿Ofis? Sí. Sí, ¿verdad que sí? También está con nosotros el doctor Felipe Ávila. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Azul. Estoy acostumbrada a decir buenas noches en el estudio, pero es buenos días. Buenos días. Y Leticia Calderón, la doctora Leticia Calderón, que también agradezco mucho, investigadora del Instituto Mora. Muchas gracias por estar aquí para hablar de esto, que es una jornada inédita, un proceso histórico el que estamos viviendo y que tenemos poco tiempo en esta primera intervención. Entonces, si les parece, me gustaría que hiciéramos un primer comentario sobre la dimensión que tiene justamente históricamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Con mucho gusto, Azul. Agradezco esta invitación. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa con Rafael y con Leticia. Lo que hoy estamos iniciando es un ejercicio histórico. Y yo creo que para esto la historia es muy útil. No es el primer ejercicio de revocación en nuestra historia. Como todas y todos sabemos, el origen de la nación mexicana está en la decisión de la sociedad que nació como mexicana de que la soberanía reside en el pueblo. Originalmente, el pueblo es el que ejerce su soberanía y lo realiza a través de la elección de sus representantes. Bueno, este principio tan básico ha costado muchísimo tiempo poderlo realizar realmente en la práctica. Durante la Revolución Mexicana, el zapatismo fue la corriente más radical de la revolución y durante la etapa más álgida de la revolución estableció una serie de leyes y disposiciones que creo que son el origen o el antecedente histórico más importante relacionado con este ejercicio ciudadano que hoy tiene lugar. En 1915, el zapatismo estableció una ley parlamentaria en donde señaló que el presidente de la República podía ser destituido si traicionaba los principios de la revolución, si traicionaba el plan de Ayala y si atentaba contra la soberanía de la Asamblea Revolucionaria que en esos momentos ejercía el mando público y que era conocida como Soberana Convención. Esto lo hizo en enero de 1915 y 6 meses después hizo uso de esta ley parlamentaria para destituir al presidente de la República, nombrado por la propia convención, que era el villista Roque González Garza, justamente por violar los principios del plan de Ayala. La convención lo destituyó, nombró a un sustituto, pero además estableció otra serie de leyes muy importantes, como la ley del plebiscito, que lo que se decía es que las leyes son tan importantes. Felipe, discúlpame que te interrumpa, me están diciendo que nos tenemos que ir a corte forzosamente. Quédate con este comentario, regresamos contigo. Volvemos en nada, volvemos con Felipe Ávila. Ya estamos de regreso aquí en esta emisión especial a propósito de la revocación de mandato. Me encuentro aquí en la mesa con el doctor Felipe Ávila, con la doctora Leticia Calderón y Rafael Barajas, el Fisgón. Estamos a la mitad de un comentario que tuve que cortar por el corte justamente. Doctor Felipe, por favor. Comentaba Azul que los zapatistas establecieron una ley para poder quitar no solo al presidente de la República, también a los ministros de Estado que no cumplieran con sus obligaciones. Es decir, que la gente, cuando votaba por un representante, ejercía una vigilancia permanente sobre su desempeño y si no respondía a las expectativas, tenía los instrumentos para quitarlo y para poner a otro. Y junto con esto hicieron una ley de plebiscito en donde dijeron que las leyes eran tan importantes que no se podían dejar solamente en manos de los legisladores o de los gobernantes, sino que el pueblo tenía que votar para ratificarlas o para quitarlas, que es la ley de plebiscito o referéndum. Estos son instrumentos de democracia participativa. No es nada más que en el momento de la elección los ciudadanos van a las urnas y eligen a sus representantes y ya no tienen ningún control sobre ellos. Es una democracia de otro tipo, que es la que se está intentando hacer en esta ocasión, en donde la ciudadanía de manera activa, responsable, ejerce su soberanía de manera permanente, vigilando el ejercicio de la función pública. Ahora me estás hablando de la revolución. De la Revolución Mexicana. Y
estamos viendo que pasó un montón de tiempo entre este momento que estamos viviendo y aquel que narras, Felipe. Hubo en el medio un freno y también una evolución y una serie de conquistas que no son una casualidad, digamos. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Qué se está jugando la sociedad hoy con la jornada que vivimos el día de hoy? Mira, yo creo que se están jugando cosas realmente muy importantes. Nos estamos jugando el futuro de nuestra propia democracia. Es decir, no hay que olvidar que cada país tiene una cultura democrática propia, tiene una cultura política propia. Y nuestra cultura democrática, es sumamente deficiente. Y creo que es una cultura además que fue muy influida por las lógicas del sistema neoliberal, en el que todo era una mercancía, incluso el voto llegó a ser una mercancía. Es uno de los pocos países en los que se podía comprar y vender el voto y había incluso articulistas que defendían ese accionar, lo cual es totalmente aberrante, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una democracia representativa que ha funcionado en las últimas décadas como un negocio. Es decir, el candidato es básicamente un producto, se invierte en él, se le crea una imagen y luego este funcionario llega al poder o llega a su cargo y entonces busca recuperar su inversión y tener ganancias, ¿no? Entonces hemos visto cómo esto ha deteriorado gravemente a nuestra democracia y hemos visto además cómo no hay frenos para esta lógica que es netamente mercantil. Por supuesto que la revocación de mandato es uno de esos frenos. Encarece ese negocio, lo hace inviable y por eso es tan importante establecerla. Bueno, ya la tenemos en la ley, es perfectamente constitucional, pero no la hemos puesto en práctica desde la Revolución Mexicana. El ponerla en práctica, por supuesto que es un ejercicio de democracia directa que pone en cuestión las lógicas aberrantes que luego tenemos en la democracia representativa. Y tenemos, entre otras cosas, una institución electoral, que tenemos que revisar. Porque nos dice ahorita Lorenzo Córdoba que no hay que polarizar a la sociedad. Que se lo diga, entre otras cosas, Ciro Murayama, que se lo diga a sí mismo, que han tenido una acción directa, ¿sí? Que han tenido intervenciones directas a favor de partidos específicos en este proceso electoral. ¿Cómo viste a propósito del discurso? Sí, bueno, es muy interesante porque yo creo que esta figura significa el fin del cheque en blanco. Significa justamente el fin del reyesito que llegó por 6 años. Y bueno, esto lo estamos viendo con presidencia, pero en realidad podría bajarse a muchas otras figuras de representación popular que son eso. No son su voto, son la representación de los electores que se supone que representan. Entonces, me parece que estamos pasando a una etapa en la que puede haber una vigilancia y debería de haber una vigilancia más cercana de la ciudadanía, pero que si bien con la elección era esta convocatoria de cada periodo, bueno, lo que teníamos es que al final no te volvían a convocar y gracias por participar. Entonces esa vigilancia no tenía forma de darle un contenido. Ahora, con una figura que permite que haya siempre esta posibilidad de perder el poder, bueno, pues es obvio que no se vota ya nada más por la promesa de llegar a, ¿no? Que te dicen hasta lo que sea con tal de obtener ese cargo, sino que al final de cuentas ahora tienen que demostrar a lo que se pone en evaluación. Entonces yo creo que eso que está ocurriendo en México está ocurriendo en muchas partes del mundo. Solamente hoy, esta semana, en Chile, se está discutiendo esta figura para incluirla en su constitución, que bueno, se presume de que va a ser una constitución muy de avanzada. Entonces, estamos en realidad en sintonía. Nos estábamos quedando atrasados al no incluir una figura que permita que la ciudadanía deje de ser solamente la invitada así, de que no te necesitamos más después de este periodo. Ahora, en términos del presente democrático, vamos a decir los últimos 30 años que se ha hablado de una transición a la democracia muy enfocada en lo electoral, pero no en el ejercicio de la participación, digamos, por lo menos no a la manera como las propias élites lo han construido, sí a la manera popular. Por eso, digamos, ha habido un cambio. Pero lo que tenemos aquí es que a mí me parece muy interesante, es que esta democracia electoral se basó justamente en, bueno, una cosa de instrumentación.
Y ahora lo que esto convoca es a discutir el ejercicio mismo del poder. Entonces, la verdad es un momento excepcional, muy emocionante y sobre todo que sí convoca, digamos, a que unos estén a favor, unos estén en contra. Lo único que está fuera de momento histórico, y creo que esto es un fracaso del propio Instituto Nacional Electoral, lo voy a decir como tal, es que todavía haya gente en este país que piense que el voto no vale. Cuando alguien considera que es preferible no votar que sí votar, ese es un fracaso de la autoridad electoral que ha tenido en su haber uno de sus puntos, crear una cultura cívica y donde el voto es central. Entonces, algunos que hemos constituido la idea de que el voto es la herramienta del pueblo, como se dice en términos democráticos, pero que todavía pueda haber algunas voces en un país como el nuestro que consideren que eso es, digamos, mínimo, no sirve y que incluso podría no utilizarse, es un fracaso donde habría que revisar qué ha pasado con esa construcción de esa cultura cívica que todavía permite esas voces, ¿no? O sea, una cosa es estar en contra o abstenerte en términos de anular un voto, pero esto me parece que es importante y es grave. Entonces yo lo dejaría ahí, Azul.